nuestro asesor económico. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Jorge, a todo el equipo y a toda la audiencia. ¿Cómo andan ustedes? Pero bien, queriendo saber las novedades o, bueno, los rumbos económicos que tenemos. Bueno, ¿qué tenemos para hablar? Medio que desde un par de años a esta parte el FMI es quizá uno de los elementos que se lleva la mayoría de las noticias económicas de la Argentina. Y con eso decir que en los últimos días se llevó adelante la aprobación de las metas del año 2022, del último trimestre del año 2022, ¿sí? Las metas tienen que ver con el déficit fiscal, tienen que ver con el nivel de reservas. Y aquí un dato sustancial que viene a darle color a toda esta cuestión. Argentina pudo cumplir con la meta vinculada con el nivel de reservas gracias a la instrumentación del dólar soja 1 y dólar soja 2, ¿sí? Cuestiones que obviamente generan inconvenientes internos también, porque hay sectores que se sienten privilegiados por presionar para un tipo de cambio superior, porque esto debemos dejarlo en claro. Hay sectores vinculados a las exportaciones de productos agropecuarios que ejercen presión como actores del mercado para que el tipo de cambio suba y de esta manera no liquidan las divisas que necesita el país. Entonces el Estado argentino tuvo que implementar el dólar soja 1 y el dólar soja 2. Ahora bien, se está estudiando el dólar soja 3, ¿sí? Siempre con la misma problemática de el escaso nivel de reservas y del análisis permanente que hace el Fondo Monetario Internacional de las metas que se fijaron en el último acuerdo. Ahora bien, otra cuestión. Fíjense qué nivel de subordinación tenemos a este organismo en términos de fijación de nuestra política económica y qué caro que nos está saliendo aquel famoso préstamo del año 2018 sumamente fuera de todos los márgenes de la legalidad, que pasó sin pena ni gloria. Hoy no hay ninguna auditoría que esté investigando eso, no hay ningún funcionario que esté dando cuentas a la justicia de semejante aberración que termina pagando el conjunto de la población argentina con ajustes, ¿sí? Con rigurosidad en sus bolsillos. Entonces, habrá que tener en cuenta a la hora de analizar un montón de cosas en la Argentina en los próximos meses que se vienen. Este dólar 3 que se está trabajando se está haciendo sobre una base de 330 pesos, ¿sí? Los sectores vinculados al negocio agroexportador están pidiendo 330 pesos. Recordemos que la cotización oficial ronda los 216 pesos, así que hay una diferencia sustancial que tendrán que acordar seguramente, y que el último dólar soja que tuvo vigencia en diciembre del año pasado fue de 230 pesos, ¿sí? 100 pesos menos que el que están pidiendo en este momento. Esperemos que se llegue a un acuerdo porque el nivel de urgencia de Argentina en términos de reservas es importante, por eso se van tomando medidas permanentemente. Y fíjense otro dato: entre 2020 y fines de 2022 Argentina tuvo un superávit comercial casi de 50.000 millones de dólares, de los cuales más de la mitad se llevaron como pago de intereses de deuda. A tener en cuenta nuevamente y a reflexionar la incidencia que tiene el efecto de la deuda externa sobre la Argentina. Te iba a consultar, ¿los delitos económicos de este tipo prescriben? Porque con la justicia actual nunca va a haber una investigación, eso es seguro. Pero bueno, uno no pierde la esperanza que en algún momento esto se revise de alguna manera, porque la verdad que es, creo que de los robos más grandes que se han producido en la República Argentina. Porque recordemos que es acudir al fondo, lo mismo que acudir a un banco. Al banco le conviene que vos le debas, porque esto te ata a intereses y es el negocio de ellos, te ata a un montón de otras cosas que te tienen que vender otro producto,
que, bueno, lo sabemos muy bien, el Fondo Monetario Internacional, más que un órgano de ayuda internacional, es un banco. Está cumpliendo las funciones de un banco, te presta, pero pagás intereses que son incluso mayores a los de un banco por los volúmenes, por las cantidades, pero además te obliga a hacer un montón de medidas, porque para aprobarte los pagos, los créditos, las refinanciaciones, te obliga a renegociar, y en esta renegociación te meten un montón de cláusulas más, en las cuales, bueno, seguís pagando y la deuda crece y pagás y sigue creciendo. Sí, acá hay dos cuestiones más que se desplegan de este préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Uno es la cuestión del contexto internacional, ¿no? Dejemos en claro que el fondo es de Estados Unidos, el que maneja el fondo es de Estados Unidos. Correcto. Hay una constante guerra comercial entre Estados Unidos y China por la supremacía del mundo. No es casualidad que en el último tiempo, desde la vigencia de este nuevo acuerdo con el fondo, Argentina ha reducido su participación diplomática con China, e inclusive se han frenado gran cantidad de préstamos, pero que van vinculados a obras específicas que vienen a generar mayor desarrollo para la Argentina, como fue el tan mentado caso del hidrocarburo de la planta Néstor Kirchner allá en el sur, para generar gas, y así un montón de obras que se han ido trabajando a lo largo del tiempo. Bueno, Estados Unidos está presionando para que las relaciones de Argentina con China mermen, cesen o dejen de existir. Fíjense al punto que se llega en esta magnitud. Y en cuanto a lo que vos decís, también entiendo que no prescriben, seguramente es un abogado especialista y lo puede dar con mayor certidumbre, con mayor certeza, pero acá hay algo importante. Los dos actos, o los tres podríamos mencionar, delictivos económicos más importantes de nuestra historia, tuvieron que ver con enriquecimiento de la clase dominante a costa del hambre del pueblo argentino. Sí, uno es este endeudamiento del Fondo Monetario Internacional, y otro fue la tan mentada estatización de deuda privada en el año 1982, cuando Domingo Felipe Cavallo era director del Banco Central de la República Argentina. En aquel tiempo, 23.000 millones de dólares que debían las 70 familias más ricas del país pasaron a ser parte de la deuda externa argentina. Se libró a esas familias y se empoderó de deuda al conjunto de la población argentina. Cuestiones que debemos estudiar, profundizar, y pareciera que los actores económicos que dominan tanto el país como el mundo nunca pasan a dar explicaciones por la justicia, ni siquiera los ministros de Economía que trabajan para ese poder económico, como han sido Martínez de Oz, Ricardo Sin, Domingo Felipe Cavallo, Federico Sturzenegger, por nombrar algunos. Sí, correcto, que son además los que manejan los grandes capitales, los grandes medios y un montón de cosas. Entonces, todo está bien, trabajamos todos para pagar las deudas, o sea, para enriquecer a las clases más ricas, pero este es el modelo que tenemos prácticamente impuesto en todo el subcontinente, en toda Latinoamérica. Así es, quizá una de las mejores estrategias será aliarse con todos los países de la patria grande, poner en utilidad nuevamente la UNASUR y generar algunas alianzas comerciales que nos permitan resistir estos embates de las grandes potencias que en definitiva lo que quieren es llevarse nuestros recursos naturales, el litio, el gas, el petróleo, el agua dulce y nuestra pampa húmeda, que es una de las más fértiles del mundo. Yo preguntaría, porque no he visto, sí, uno sabe de emprendedores que han llegado a cierto nivel de poderío económico y bueno, han caído en desgracia y han perdido parte o toda su fortuna, han tenido que empezar de nuevo, hacer un montón de cosas. Pero esto nunca lo escuché, jamás
jamás lo escuché de los grandes empresarios. Que yo no utilizo, el término empresario es muy grande y me parece muy honorable para ponérselo a estas personas, a los grandes especuladores, porque estamos hablando, qué sé yo, no sé, y tenemos un montón de casos aquí. Frigorífico Santa Elena con Constantini que pidió, sacó créditos, lo termina pagando la provincia, lo termina pagando el Estado Nacional, pero ellos no pierden un solo peso de todo lo que es su patrimonio. Por el contrario, van agrandando, se llevó la marca, y esto es dar un ejemplo de, qué sé yo, no sé cuántos podría dar, cientos, miles. Sí, casos paradigmáticos pueden ser el de Goyo Pérez con Pan, claro, de Molinos Río de la Plata, o el de Pagani, el dueño de Arcor, que y hablemos las 10 empresas más ricas de la Argentina. Claro, Vicentín, que sigue en concurso de acreedores, que el banco le presta, el Banco Nación del macrismo le presta plata cuando ya sabía que no podía pagar, y los empresarios de Vicentín, los CEOs, los dueños, siguen con su mismo nivel de patrimonio, no han perdido absolutamente nada. Los que han perdido son los productores que pusieron sus granos ahí y un montón de gente. Es un robo inmenso, es un robo de guante blanco, como se llama normalmente, y encima la justicia le sigue dando sus veredictos a favor. Así es, exactamente. Un solo dato final: en las grandes crisis, quienes forman parte del poder económico son los ganadores, y quienes forman parte del pueblo son los perdedores. Toda esta cantidad de recursos que dejan de tener hoy los laburantes en sus bolsillos para ir al supermercado y tener una mejor calidad de vida, forman parte de las mayores rentabilidades que tienen las grandes corporaciones económicas. Esa es un poco la matriz del funcionamiento que tiene la economía. Hay que estudiarla, reanalizarla y tomar medidas desde un Estado fuerte, con las facultades que tiene el Estado, para generar cierto equilibrio y que la mayor parte de la población tenga mejores niveles de vida. Sí, pero ¿sabés lo que pasa, Juan Pablo? Es cierto, se han intentado tomar medidas fuertes por parte de los gobiernos en algunos momentos, pero siempre aparece algún recurso de amparo, algún juez que debe estar en la nómina de estas grandes empresas y se cae todo, es imposible. Te voy a contar una anécdota en 2 segundos porque Dale. Entiendo el tiempo de radio. Tenemos. Soy docente universitario en universidades populares en la provincia de Entre Ríos, en la UADER, en la UNER, y gran cantidad de la gurizada de 20, 21 años, cuando vos les planteás las problemáticas que existen, hacen mención a los planes sociales. Ajá. Y eso no es casualidad, eso tiene que ver con una construcción de un discurso hegemónico que pone el ojo como culpables de una situación de desigualdad y errónea de un sistema que es catastrófico a los pobres, ¿sí? Y nunca pone el ojo de la tormenta en los ricos, ¿no? En dónde está la concentración de la riqueza, en los préstamos mal habidos que han ocurrido a lo largo de nuestra historia, en las rentabilidades extraordinarias que se llevan. Nunca se pone el foco en el rico. Pero es parte del mensaje. De todo, claro, bueno, pero eso para que veas, hay sectores populares atentando contra sí mismos. Entonces, bueno, hay que, a eso que vos decís, a ese Estado que necesitamos, que tome decisiones fuertes para generar un equilibrio en la distribución de la riqueza de la Argentina, se necesita también acompañarlo de una pedagogía permanente y de una construcción de un sujeto político popular que de alguna manera sea la barrera de contención de todas esas medidas, porque si no, cuando se toman las medidas, el Estado y la gestión que lo haga queda desguarnecida ante el incesante ataque de quienes son los constructores del discurso. Como decía Gramsci, quien controla las palabras controla la realidad. Tendríamos que hacer un estudio también psicosocial, para el cual obviamente yo no estoy capacitado ni mucho menos, pero para entender a un montón de gente que estando en situaciones complicadas, o clase media, media baja, media, pongámosle así, como que apoya todo esto porque tal vez tiene la esperanza de algún golpe de suerte o qué sé yo, no sé, ganarse un kini algo y pasar a ser parte del establishment, ¿no? Sí, eso a veces puede resultar como un poco un proceso de desplazamiento social que se da muchísimo en la práctica,
pero que está buena la idea de poder profundizar y estudiarlo, ¿no? Como bien decís. Me parece que habría que hacerlo. Juan Pablo, la seguimos la semana que viene, ¿le parece? Así es, muchas gracias por el tiempo, nos encontramos la semana que viene. Abrazo grande. El señor Juan Pablo Enríquez con nosotros aquí en La Bitácora.